Buen año 2008. Cuando ganamos el Tour en el año 2008, lo comentaba antes, ya habías hecho cuatro veces entre los 10 primeros. Venía a hacer cuarto y venía a hacer tercero. Y eras uno de los grandes favoritos en aquel Tour de Francia. Y de hecho, habías fichado por Saxoman para ganar el Tour de Francia, ¿no? Sí y no. A ver, yo cuando A ver, llego a CSC, cuando llego a a CSC en el año CSF. A 2002, CSF. sí, ahí estaba Taylor Hamilton. ¿Mm? Luego estuvo Tyler allí con nosotros un par de años, luego llegó Iván Basso y Iván. bueno, pues me tocó compartir titularidad, ¿no? En algún caso con ellos, pero bueno, siempre en mí no había ese ciclista, ¿no? Que a lo mejor, pues como tú dices, no era la superestrella o algunos se negaban que fuese esa superestrella y pues sabían que era un talón al portador que cuando ese líder a lo mejor no estaba o cuando ese líder necesitaba, pues siempre estaba allí Carlitos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues después del 2006, en el que ya pues tengo la oportunidad casi de estar en el podio, aquello empieza a cambiar un poquito, no encuentran a lo mejor ese Iván Basso o ese Tyler Hamilton que estaba buscando Bjarne Riis y después de verme pues mi progresión, pues cree que llega mi momento y entrenando pues él se da cuenta de que tiene una baza muy muy importante y muy seria de cada carrera, ¿no? Y luego que tenía veneración por ti. ¿Cuándo llegan los Slack? No, es lo que Frank ya Ahora, llevaba tiempo y Andy, antes que pues tú, quiero decir. no, Frank llegó más Después. tarde, o sea, es un poquito más joven que yo y Andy, pues obviamente mucho más joven que yo, ¿no? Sí. Ellos llegan después de llevar yo en el equipo ya, pues igual 3 4 años. Allá por el 2005, por ahí llegarían aproximadamente, sí. Sí, Eh, más o menos. Cuando nos presentamos en ese tour del 2008, es evidente que eres una baza porque has presentado credenciales antes, pero es evidente que Andy Schleck también, incluso Frank puede jugar su papel. Y tenéis un director que les apoya claramente, además. A ver, cuando llegamos a aquel tour, el equipo estaba dividido en 7 partes, ¿vale? Entonces había un equipo que habían estado corriendo prácticamente todos juntos y luego estaba yo, ¿vale? Entonces yo posiblemente había coincidido con ellos en alguna carrera, pero poco más, ¿no? Frank, pues era un corredor que lo estaba haciendo bien, pero bueno, en 3 semanas tenía sus vacíos porque evidentemente, pues bueno, no había estado nunca a ese nivel. Y Andy pues venía de haber hecho un podio en el Giro de Italia en su primera vuelta grande y parecía que iba a ser pues el nuevo Eddy Merckx o el nuevo corredor más importante, ¿no? de ese ciclismo. Entonces, pues bueno, se juntan ahí diferentes factores, ¿no? Que hace que la carrera pues se muestre interesante antes de empezarla. Y bueno, yo tenía la parte más importante que tenía es bueno, pues que Bjarne Riis había estado conmigo entrenando justo después del Dauphiné y si mal no recuerdo pues, fuimos a Suiza porque estaba lloviendo en los Alpes, que íbamos a ver allí todas las etapas de los Alpes del Tour y nos tuvimos que ir para casa porque había un tiempo malísimo y pues aquel día se celebraba también el Tour de Suiza y después de un entrenamiento de 6 horas hicimos la misma subida que hacían ellos en la carrera por la tarde, ¿no? Y yo haciendo transmoto con Rick, cogí los tiempos abajo en el puerto, en el último puerto de carrera y evidentemente luego arriba, ¿no? Y cuando llegamos a su casa, allí en Lugano, pues le veo que coge el cronómetro y cronometra al pelotón en aquel momento, ¿no? Hostia, se estará con el crono aquí, tendrá cogido tiempos y tal, de cuando entrenaba y estará viendo el tema, ¿no? Y bueno, ya sabes que Riz era palco en palabras y un tío bastante serio, se parece bastante a mí en ese sentido. Y, y me mira así, se gira así, me mira hacia el lado y me sonríe. Digo, no sé qué le pasará a este hombre, pero se ha emocionado con algo. Dice, ¿quieres saber una cosa, Carlitos? Digo, bueno, si me la cuentas, la sabré, ¿no? Dice, has hecho 20 segundos menos que el mejor que los dos primeros que han subido escapados en carrera. Digo, pero si no hemos subido a tope, Viernes. Dice eso. Por eso. Por eso me río. O sea, él sabía en aquel momento que yo estaba preparado pues, para hacerlo muy bien
Y bueno, prácticamente me pegué los 10 días los 8 días de los cinemas, otros 4 días. O sea, ya me hice medio tour antes de llegar a aquel tour. Y bueno, pues mi gran apoyo en ese sentido fue Rhys y desde el primer día me lo mostró, esa seguridad y esa confianza, y yo creo que ese tándem nos funcionó muy bien. Pero dentro del equipo, ¿qué pasaba? Dentro del equipo era Bueno, otra historia. Él era el manager general, sí, pero a la hora de la verdad... a ver, al principio pues hubo gente, como todas estas cosas, Javi, que se dedican a tocar los cojones, hablando claro. O sea, Ujú. no vamos a andar aquí Sí. con medias tintas, ¿no? Pero bueno, al final la gente no es tonta, Javi. Y entre nosotros estamos cansados de dar pedales, de vernos cómo pedaleamos, y tú sabes a un tío solo con verle pedalear cómo llega a una carrera o lo que te transmite, ¿no? Entonces hubo una serie de corredores que evidentemente a mí no me han visto en todo el año, pero cuando me empezaron a ver pedalear y empezaron a percibir ciertas cosas, se dieron cuenta de que aquella carrera pasaba por estar cerca de mí, ¿no? Entonces, con diferentes situaciones, diferentes cosas, pues hubo corredores que a lo mejor no tenían esa confianza, que en 2, 3 días antes de empezar la carrera se dieron cuenta, y yo desde el primer día me sentí apoyado ya por prácticamente un 5. Igual que cuando llegamos había un 10% que me apoyaba y un 90% que estaba, que no sabía si iba o venía. A partir de, pues eso, prácticamente de que pasan los reconocimientos médicos del Tour y todas estas historias, que el equipo, pues ese 90% se puso ya de mi lado, y había un 10% de que, bueno, pues que estaban allí por si acaso eso, fallaba algún tema, ¿no? Y podían encontrar esa oportunidad con la que soñaban. Total, que os jugáis el Tour de Francia entre vosotros. A la hora de la verdad, hay que... A ver, Yo si tú... creo, yo creo, ¿Eh? yo creo que no, Javi. Yo creo ¿No? que en ese sentido, yo era muy consciente de que tenían calidad los dos, pero de ahí a poder ganar un tour, yo lo veía complicado. O sea, yo sé que a nivel mediático aquello vendía mucho, un chaval joven, con una producción impresionante, después de venir a hacer podium en el Giro de Italia, y los dos hermanos vendían mucho por su forma de ser, por su forma de hablar, por muchas cosas, ¿no? No, pero bueno, pero estamos hablando de que si había un... Vamos a ver, haz un esfuerzo mental y sitúate el día de la etapa del Alpe d'Huez, que es una de las más hermosas páginas que ha escrito un ciclista español jamás en el Tour de Francia. La victoria desde abajo hasta arriba, revuelta va, revuelta viene, las 21 revueltas del Alpe d'Huez, Sastre escapado en cabeza para ganar y asegurarse la victoria en el Tour de Francia. Antes de esa etapa, ¿los Slack tienen las mismas opciones que tú dentro del equipo o no? A ver, uno de ellos estaba fuera ya. O sea, la perdió las opciones en la etapa de Autocán. Andy Schleck, que llegó con 5 o 6 minutos o 10 minutos, ya no me acuerdo exactamente cuánto tiempo perdió. Y llegó a pie de Autocán, llegó con nosotros en el grupo de cabeza. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, el pequeño estaba luchando por su maillot blanco para ser el primer joven del Tour de Francia. Y Frank estaba vestido de amarillo, ¿sabes? Entonces, evidentemente, era el líder de la carrera, pero nosotros sabíamos que la contrató, pues con Cadel Evans teníamos ahí o con Denis Menchov, teníamos ahí un handicap bueno, pues o un San Benito que nos había encargado de que nos quitaban en la contrarreloj, perdíamos el Tour de Francia, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos sabíamos, yo, o sea, recuerdo la reunión que tuvimos antes de salir en aquella etapa, en la que Riz no había dormido. Dijo, no he dormido esta noche, tengo 20 tácticas diferentes para el día de hoy. Dije, Dios mío, o tierra, trágame. Yo, ahí se pusieron cada uno a hablar de una cosa y tal, y dije, eh, después de media hora, dije, yo, mirar, perdonadme, pero solo quiero una táctica y que funcione. Si alguno la sabe, que me la diga. Hubo un silencio ahí importante, y esto pues es una cosa que, bueno, pues preguntando a cualquiera de mis compañeros se lo pueden decir. O sea, a mí me preguntó Riz que qué es lo que quería hacer. Dije, tú antes de empezar este Tour de Francia dijiste que esta etapa posiblemente era la más importante y que es la que tú querías ganar, ¿no? Pues yo es con la etapa que llevo soñando ganar todo el Tour de Francia. Yo lo dije antes de salir. Y Fran Schleck estaba de líder y, bueno, pues la situación era la que era, ¿no? Evidentemente estaba todo en un tiempo Tiempo, tiempo, muy... tiempo. Antes de eso,
Antes de eso, vale, era la etapa que quería ganar. Pero tú cuando empiezas el Tour de Francia, también empiezas el Tour de Francia pensando o queriendo ganar en Alpe d'Huez y queriendo ganar el Tour. Evidentemente, yo me Por eso, presenté a que no Brest. vayan a pensar solo que es que te habías fijado como objetivo ganar la etapa de Alpe d'Huez. No, no. Por eso. A ver, yo evidentemente no tengo la capacidad de brillar todos los días como brillan las estrellas. Yo soy una estrella que, bueno, de vez en cuando se mete detrás de las nubes para que no la dé demasiado el tema, ¿sabes? Entonces yo intentaba en aquella carrera pasar, no digo lo más desapercibido porque, bueno, cuando estás ahí metido entre los 10 primeros no pasas desapercibido y no es sencillo, pero evidentemente yo sabía bueno, pues que había el Tour de Francia, una carrera de 3 etapas, no se ganan en un día, se gana, un día puedes ganar la carrera, pero el resto las puedes perder, Se ¿no? pierde en un día, Entonces, efectivamente. exactamente. Entonces, pues bueno, yo soñaba que aquella etapa venía después de 3 etapas de montaña muy duras. El día anterior terminamos en Hausiers y hacíamos 2 puertos realmente durísimos, como eran el Col de la Lombarda, que llegabas casi a 2.600 metros, y el Bonet, la Bonet, que subíamos a 2.800 metros de altitud. Y luego era una bajada vertiginosa hasta Hausiers. Y bueno, pues allí Menchov perdió tiempo en aquella bajada. El día anterior hemos tenido el día de descanso. O sea, llegamos ya a la recta final del Tour de Francia en la que las fuerzas de los corredores ya estaban bastante tocadillas, ¿no? Y eso, Déjame que aproveche para recordar, porque ahora sí lo estaba mirando, porque la memoria no me llega con tanto detalle. Termina esa etapa de Josía, es la 16ª, y la clasificación general, en aquella etapa la ganó Dessel, el francés de la G2R. En la clasificación general queda Frankie Schleck, que es líder, Bernard Kohl, el austríaco del Gerolsteiner, a 7 segundos, Cadel Evans a 8 segundos, tú cuarto a 49 segundos y Menchov quinto a 1.13. Es decir, sobre el papel, o aprovechéis esa etapa sí o sí, o Evans y Menchov efectivamente os limpian contra el reloj, ¿no? Era un poco el planteamiento. bueno, es lo que la prensa siempre decía. O sea, a mí me decían, no es que tú no eres contrarrelojista. Digo, joder, digo, si en todas las contrarreloj del Tour de Francia mi peor puesto ha sido de los 30 primeros, de 35. O sea, es que, bueno, evidentemente no soy, No eras no, cancelara, claro. no era cancelara, pero ostras, o sea, yo aquí le doy las gracias a Manolo Sainz. A mí me enseñó a disputar todas y cada una de las contrarrelojes de mi vida, aunque no tuviese nada que jugarme. Y gracias a Manolo, pues eso, al ímpetu que tenía Manolo, a lo que Manolo hizo en aquella época, que creo que fue un revolucionario y lo va a ser toda la vida, yo aprendí pues a luchar por todas y cada una de las contrarrelojes. Y en el Tour de Francia, evidentemente, ahí están los resultados y las clasificaciones. Eh, pues creo que lo hice muy bien y lo había hecho muy bien. Lo que pasa es que, bueno, la memoria es muy frágil y la prensa en este sentido pues no hacía un efecto, no buscaban en la hemeroteca y buscaban resultados, ¿no? O sea, lo más sencillo era decir esto porque yo creo que lo que graba de la expectación. Bueno, en cualquier caso, si no le sacabas tiempo a Cadel Evans y Menchov eran dos rivales muy temibles con la diferencia de tiempo que había en la general, ¿no? Ah, pero estaba chupa, Javier. Ya, Me ya, ya. contrario si no fueron capaces de quitarme ni un segundo. Ya, luego, Y eso que los porque últimos el maillot da 5, alas. ¿qué va a dar a las, Javier? Eso, yo las estuve buscando allí toda la ¿Y no mañana, las digo, ¿dónde están las encontraste? alas? Y no las encontré. Me Joder, eché una siesta, digo, a ver si ni después de la enseña, siesta un poquito más ni despejado, digo, enseñando, las encuentro las alas, pero, pero no ni las vi por enseñando. ningún lado. Bueno, termino de contarte. Se planea 24 objetivos. Tú dejas claro que quieres ganar en Alpe d'Huez. En tu fuero interno estás, imagino, vamos, lo sé. Estás maquinando a ver cómo consigues imponer tu ley y no estar pendiente de lo que hagan los SLEC, que posiblemente vayan, pues como es lógico, a defender lo suyo, ¿no? Tú eras la segunda baza del equipo en esos momentos y podías ser la primera. Pero no te dejan claro cuál es el planteamiento cuando empieza la etapa, ¿no? Planteamiento táctico. No, porque Viarné, pues, a ver, él tenía las dudas que tenía todo el mundo, evidentemente, ¿sabes? Y para él yo creo que es una situación un poquito pues única o excepcional, ¿no? La que se encuentra. Y evidentemente, pues bueno, había mucha gente alrededor que al final todo el mundo da su opinión y cuando estás en un momento de estrés, de tensión y te centras tanto en la situación, que pierdes un poquito esa objetividad, ¿no? Yo lo que siempre intentaba o he intentado en mi vida es salirme un poquito de esa situación para ver las cosas con objetividad y con claridad, ¿no? Y evidentemente el haber estado en esa situación
2 años antes, en aquel Tour de Francia de 2006, en el que antes de la última contrarreloj estaba segundo en la general y después de la contrarreloj pues terminé cuarto. De haberme pegado muchos batacazos ya en esa carrera, pues o sea, es como ya cuando te han pegado unas cuantas jornadas, ya el toro ya sabes por dónde cogerle, ¿no? Y a mí eso me ayudó mucho pues a correr aquella etapa con tranquilidad y saber que nuestra baza como escaladores pues partía desde arrancar abajo de Alpe d'Huez, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? O lo que hice yo en este caso. Bueno, lo que hiciste tú y punto. Lo Ya decidiste por está. tu cuenta, jugaste la baza. Antes de que se muevan los demás, me voy a mover yo. No, yo sabía que la parte inicial de Alpe d'Huez es realmente dura y cuando ya vienes con 200 kilómetros en las patas, con 40 grados y no sé cuántos puertos y unas cuantas horas encima de la bicicleta y 17 días de competición, las cabezas ya no piensan de la misma manera, ¿no? Y yo tuve la suerte de que un buen amigo, un fisioterapeuta, osteópata, como lo queramos llamar, me mandó un mensajito antes de la etapa aquella y me decía, Carlos, hoy vas a sufrir como un león y a volar como un águila. Ahí sí que estaba en las alas, pero todavía no tenía el maillot amarillo, Javi. Vas a sufrir como Y un león y a volar como un águila. sí, Ja. y me lo dijo en inglés además. Y no se me olvidó nunca esa frase porque la verdad es que bueno, pues es algo diferente que no me ha dicho nunca nadie antes. Y nada, y bueno, pues cuando arranqué abajo sé que los 4 primeros kilómetros fueron realmente bestiales porque iba a tope y las diferencias eran mínimas, 15, 20 segundos, 25 segundos, se acortaban otra vez, pero a partir de ese kilómetro 4 empiezan 15 segundos, 30, 45, un minuto y medio, 2 minutos, 2:15 o 2:30 y el último kilómetro pues disfruté de aquella subida como lo hubiese hecho mi cuñado en sus mejores tiempos, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, en todos esos momentos importantes siempre me acordaba de esa gente a la que quieres y a la que admiras y que, bueno, pues en algún momento de mi vida lo pude imitar, ¿no? No, cuando empieza el Tour de Francia y sueñas con ganar Alpe d'Huez, aún soñando con ganar el Tour, no te puedes imaginar, yo vamos, ni con alas, ni sin alas, ni con sueños, ni sin sueños, que puedas tener, efectivamente lo que tú has dicho, que puedas incluso llegar a gozar en el último kilómetro, como diciendo, ya tengo la renta, voy a ganar el Tour, atrás. Pero mientras vas subiendo y estás esos 5 o 6 kilómetros, 15, 20, 40 segundos, ¿no se te pasa por la cabeza que los Slek puedan empezar a tirar, a trabajar? No lo hubiera consentido eso. Reís, o sea, Bueno, lo hicieron, no sé, ellos poco. arrancaron por detrás y sí, sí, Andy estuvo por detrás y tal, y por la radio dijo, yo no me acuerdo si fue Rhys o Kim Andersen, que era el director, eh, que estaba a 25 segundos. Digo, pues si me he de coger, tiene que apretar bastante de lo lindo, ¿sabes? Y si me coges, porque es mejor que yo, evidentemente. Ya, Pero yo parar no iba a parar, Javi. Ese día no. Con mi cuñado pues paré y le dejé que me vacilase durante un tiempo, pero a este no le iba a dejar que me vacilase. claro. Normal, hombre. En ese momento estabais ganando el Tour de Francia. Era lógico, ¿no? Sí, yo ya te, o sea, yo creo que a partir de ese kilómetro 4 yo escuchaba ya cosas por la radio, pero llega un momento, Javi, en el que ese sufrimiento y ese dolor se convierte o se transforma en una motivación y unas ganas por tirar hacia adelante como nunca lo has hecho en tu vida, ¿sabes? Hmm. Y yo sabía que tenía la oportunidad de mi vida, ya no de ganar el Tour de Francia, sino de ganar en una cima mítica, única y exclusiva para 21 ciclistas que nos han puesto el nombre en una de las curvas, ¿no? Es verdad. O 21 o 42, no sé. Sí, sí, Porque como sí. ya van doblando ya alguna de las placas, yo estoy con Agustinho en la placa, me parece que es en la 17, y la verdad es que eso no se podía, esa oportunidad no se podía dejar escapar, Javi. Sí, señor. En cada una de las revueltas, por si no lo sabéis, en cada uno de los giros de Alpe d'Huez está el nombre de uno de los ganadores en el mítico puerto de Alpe d'Huez. Esa etapa la gana Carlos Sastre, ahora sí estoy mirando datos, con 2-3 de ventaja sobre Samuel Sánchez, que fue segundo delante de Andy Schleck. Valverde entró a 2:13, Frank Schleck a 2:13, y luego ya el resto con Cadel Evans a 2:15. Y la clasificación general pasaste ya a tener esa renta de 1,24 sobre Frank Schleck, que era, bueno, y 1,33 sobre Bernard Cole, que era definitiva. Yo tengo un recuerdo imborrable
de la cantidad de emociones que pasamos juntos allí en aquel Tour de Francia, pero sobre todo del último día, cuando vinieron todos los responsables del Saxo Bank, digo yo siempre, del CSC, bueno, toda la cofradía danesa al hotel, y estaba preparada una fiesta allí por todo lo alto. Habían venido autobuses, seguidores, etcétera, empleados de la firma, etcétera, desde Dinamarca y desde más puntos. Y bueno, pues el último día suele ser un día verdaderamente complicado para los medios informativos, como es normal. Bastante es que nos atiendan en una rueda de prensa y que puedan dar unas opiniones, ¿no? Bueno, ese día, como que lo estuviera viendo ahora en el hotel, en la habitación del hotel, las 9 de la noche, has atendido a 40.000, estábamos como 4 o 5 medios informativos nacionales, emisoras de radio, ¿no? Nos atendiste a las 9 de la noche con la gente, con toda la gente esperándote abajo, uno por uno, a cada uno de los enviados especiales de la radio, nuestros 10 minutitos concediendo una entrevista. Iba a decir hay que tener los cuadrados, no, porque tú tenías esa personalidad, además siempre has sido una persona agradecida, y eso sí que lo tengo que decir muy alto y muy claro. Pero quiero decir la trascendencia que en ese momento tenía para ti, no solo responder a la prensa o a la gente que habíamos estado cuidándote y mimándote, etcétera, sino sobre todo atender de alguna manera, siempre lo digo, al público español, al aficionado que había vibrado contigo, ¿no? Pues muchas veces decimos la prensa, la maldita prensa. Bueno, a veces la prensa somos maldita, pero en la mayoría de los casos somos transmisores, meros transmisores. Lo que estamos haciendo es llevar las palabras de Carlos Sastre y que esa noche le escucharon en todas las radios y bajaste a cenar a las 10 y pico de la noche con un par y llevaban allí una hora esperándote todos. Seguro que antes me había comido un bocata de Bueno, no jamón lo digo por ibérico el hambre que de la zona. No lo digo por el hambre que pasara, lo digo. Bajé ya a recuperar ya, Javi, seguro que... Lo digo porque, fíjate... No me acuerdo de aquello yo sí. No me acuerdo. Estabas en otro mundo, en el mundo de Yupi, pero allí en la habitación, aguantando, ¿cómo se llama las relaciones públicas aquel que tenéis en el CSF? Brian Nigort. Brian, correcto, apremiándonos, venga, hombre, venga, y tú, bueno, vale, sí, pero voy a atender a todos uno por uno, y nos atendiste uno por uno y estaba desde las 7:30, de las 8 de la tarde, todo el hall del hotel, el restaurante que tenían preparado allí para la gran cena de todos, esperando a Carlos Sastre, esperando el equipo, esperando... Bueno, fue el penúltimo día, no el último día en París, fue el penúltimo día, no, fue el día de... Quiero recordar que fue el día de Alpe d'Huez, no me acuerdo exactamente cuándo, pero bueno, que tenías ganado el Tour.